¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para no quedarnos con una única versión de las cosas. Oye, me estaba acordando ahorita que estabas comentando de cómo estamos impregnados tanto del dominio, ¿verdad? Que tiene la clase burguesa sobre nosotros en todos los ámbitos, ¿no? O sea, la superestructura, lo que le llama Carlos Marx, ¿no? Sí. O sea, en el ámbito del derecho político, cultural y todo ese rollo, ¿no? Bueno. Y cómo a la gente le ofende tanto, porque ser pobre es una cuestión de ofensa, ¿no? Eso, por supuesto, ¿no? O sea, hay gente y sobre todo aquí en estos lares, ¿no? O sea, cómo ser pobre es la peor ofensa que te puede, o sea, tú puedes ser todo, tú puedes ser un hijo de puta, tú puedes ser un culero, o sea, tú puedes ser de lo peor, pero no puedes ser pobre. Porque ser pobre es algo que está ligado, como decía, a la ideología hegemónica, güey. No, y ¿Qué? otra ideología hegemónica es la que yo creo que va muy de la mano con ideologías acá religiosas como el cristianismo, ¿no? La de ser, soy pobre pero honrado y cosas así, ¿no? Pobre, Que, que, pero... que, que relaciona la pobreza con una virtud. Y dices tú, vergas, ¿de dónde la pobreza es una virtud? Pero la relaciona con eso. Pero fíjate, güey, o sea, que puede tener de virtud No, la o deja tú, pobreza. o más bien dicho, bueno, sí y no, porque más bien dicho, yo creo que ahí me equivoqué. La expresión de pobre pero honrado, más bien dicho, alude a lo que habíamos platicado de la cultura de la pobreza, ¿no? De ese argumento estúpido de la cultura de la pobreza, donde los valores del pobre se rebajan al punto que el pobre tiene que justificar que aunque es pobre, es honrado, porque el hecho de ser pobre automáticamente lo descalifica como una persona honrada. Y por lo mismo tiene que justificarlo, diciendo que es honrado. Porque no existe la expresión rico pero honrado. Yo creo que es más. Digo, fíjate que la otra estaba pensando en eso de que por qué no existe la expresión rico pero honrado, pero sí pobre pero honrado. Porque luego me quedé pensando, yo creo que estadísticamente si sacaran una relación, o más bien dicho, un total de todo lo que pues los ladrones de callejeros, ¿no? Los carteristas, los que te bajan el celular, Sí, ladrones de poca monta. los que te apañan, ¿no? O sea, No ladrones de cuello blanco. sí, o sea, no, por eso te digo, o sea, si sacaran estadísticamente cuánto es lo que podían robar en un año, no sé. Ese tipo de ladrones de calle, o sea, el ladrón típico de típico de un problema de inseguridad en el país versus los que roban esos ladrones de cuello blanco que dices tú. ¿Quién robaría más? No. De hecho, los ladrones de cuello blanco, o sea, le están robando a la sociedad política. O sea, no, o sea, esos son, o sea, por eso en China, independientemente de que tú estés de acuerdo o no con China, por eso es pena de muerte. O les cortan las manos para que sepan que ese vato es un ladrón. O sea, era un vato que tenía un cargo público y que era un ladrón. O sea, o sea, el Si rico. no, no vamos a andar en China, pero. No, sí, el rico. Pero qué bueno que dices tú que explicas el punto. ¿Ah? El rico, o sea, el rico y el pobre, o sea, para no entrar en detalles así, o sea,
al pobre en México, o sea, y te lo puedo contar en dos anécdotas así rápidas. Yo tengo una vecina que es una señora que vive en un barrio, o sea, por favor, yo vivo en un barrio obrero, o sea, y la señora, pues obviamente que se cree rica, y todas las personas que son sus vecinos, entre ellos yo, pues la tienen un mal concepto. O sea, ella es una persona que se cree rica. O sea, ella está impregnada por ese pensamiento del burgués, ¿no? Ella quisiera ser rica, ella quisiera vivir, no sé, en San Pedro, ve tú a saber, ¿verdad? Pero pues vive ahí con nosotros, ¿no? ¿Y qué le queda a la pobre señora? Fíjate, pobre señora, pues ser doña pobre, ¿no? Este, o sea, por poner ejemplos, ¿no? De cómo, o sea, cómo la pobreza es, o sea, cómo es, tiene su punto negativo, ¿verdad? Este, una señora con la que yo trabajaba, era mi cliente cuando yo vendía medicamento, en alguna ocasión que llegó a ponerse en contra mía y que, yo tengo mucha paciencia, pero terminó con mi paciencia, pues le di a entender, fíjate, yo le di por donde más le dolía. Yo sabía que a ella le gustaba ser pobre y le di a entender que era pobre. Me quería matar. O sea, te das cuenta, o sea, ser pobre no es nada chido. No tiene nada de bonito. Ser pobre no tiene nada de digno. Pobre pero digno. No, no tiene nada de digno. No tiene nada de digno. O sea, no. Y para todos señoras, aquellos señores, cristianos que dicen que pobre es lo que les va a dar el reino de los cielos, no, no tiene nada de digno. no. Eso no, o sea, de que todas esas tergiversaciones de que a final de cuentas todos vamos a ir a dar al panteón y que no, señores, pues no es lo mismo ir a dar al panteón por cáncer de que te pudiste salvar porque tuviste dinero a que no te pudiste salvar porque no tuviste dinero, ¿sí? O sea, esa es la realidad de las cosas, ¿sí? Porque al final de cuentas, y no somos materialistas en el sentido negativo de la palabra, de que seamos unas personas fijadas ni nada de eso, pero el dinero te da cierta seguridad y cierta estabilidad emocional, ¿sí? O sea, de que el dinero, si bien es cierto, no, ya ahorita lo comenté, o sea, el dinero te va a dar esa seguridad y esa estabilidad emocional que ni siquiera te va a dar la religión a la que profesas, sinceramente. O sea, no somos materialistas en ese sentido negativo, que sea de que o sea, no somos fijados en el dinero. Simple y sencillamente es la realidad de las cosas. Ser pobre no está chido. No, de hecho no. O sea, de hecho no es la idea de cualquier tipo de ideología y movimiento que busque emancipar a la clase trabajadora. No tiene nada que ver con que la clase trabajadora sea pobre. Y como bien decías tú ahorita en el segmento pasado, escúchenlo por favor. No somos pobristas. No, tampoco reivindicamos eso. No. Pero tampoco, o sea, no. Reivindicamos las causas de la clase trabajadora como tal para emanciparse de el capital. Por eso Marx tiene una obra que se llama Trabajo, Salario y Capital, que en algún momento esperamos poder organizarnos, para platicarla. Mi amigo y yo, para platicarla, y entonces poder llegar a decir cuál es la emancipación que debemos de tener del capital. Por lo pronto podemos darles ciertas pistas de lo que hemos llegado a conclusiones de lo que se puede llegar a tener, no sé, de una respuesta, ¿no? A lo que hemos estado platicando, de cómo salir de la pobreza. Bueno, desde el punto de vista muy particular, ya dijimos, y espero que nos escuchen, desde la primera intervención. Tenemos que cambiar de modo de producción para que la riqueza se pueda distribuir en otra lógica, ¿sí? Esa es la manera en que se debe de cambiar. Pero también yo decía desde el principio, por ejemplo, Cuba, se sobreentiende que Cuba son socialistas, marxistas y eso, y no lo ha logrado, es porque yo sé que Cuba se ha dedicado a tener materias primas, o sea, a exportar, ¿qué? Azúcar, que es lo que ellos, caña y ese rollo, bueno, ok. No, se trata de las fuerzas productivas que igual y superen a las fuerzas productivas del capitalismo más chingón, que puede ser el del Gran Bretaña, el de Estados Unidos, el de Alemania, sí.
que sean que la industrialización, en este caso de México, sea la más chingona para poder salir de la pobreza. Ese es el milagro mexicano, ¿sí? Y por último, y estar en contra, y eso sí, o sea, hay que trazar enemigos. La burguesía y la burguesía transnacional, que en este caso sería Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿sí? Poner protección arancelaria, o sea, una protección aduanera en contra de todos los productos que sean de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Así de... digo, desgraciadamente, a lo mejor estoy yéndome muy allá, pero estamos muy cerca de Estados Unidos y no nos los podemos echar de enemigos, así como ellos tampoco nosotros. Digo, porque pues, también es de aquí para allá, pero de allá para acá también. Entonces, ¿qué significa esto? Que al menos esa es la fórmula para poder salir de la pobreza, ¿sí? Pero ya dije al menos las 3 cosas que se pueden llegar a cambiar y hay que saber distinguir quiénes son las personas, quién es la clase a la que tenemos que, de quien tenemos que emanciparnos, ¿sí? Y eso es algo bien chingón, porque tenemos que tener esa conciencia de que somos proletarios y tenemos que emanciparnos del capital. El capital se debe emancipar del trabajo. El trabajo se debe emancipar del capital, perdón. Sí. Raza, eso es. Sí, esa no, es la definitivamente. O sea, es importante, de hecho, espacios como este canal que, pues ahí, bien o mal, llevamos los amigos, Armando y yo, pues lo que busca es precisamente hacernos entrar en esa conciencia en esa conciencia de clase. Ya lo platicábamos, por ejemplo, en el video, en la intervención que hablamos sobre la izquierda, que les animamos a verlo a quienes a escucharlo a quienes no lo han escuchado. Pues la idea es precisamente lograr esa conciencia de clase, o sea, entendernos como lo que somos, como lo que somos, gente o raza, una clase oprimida, la clase proletaria, obviamente, y una clase que pues nos vemos obligados a tener como una única forma de, pues de salir adelante nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y en un intercambio que pues siempre ha sido impuesto por quien nos contrata, porque al final uno no va a una entrevista de trabajo a decirle, voy a hacer esto y gano y quiero ganar esto, ¿no? O sea, al final el intercambio ese de tanto lo que vas a hacer como lo que vas a ganar lo define tu empleador, o sea, el capitalista. Entonces, lo primero que buscamos hacer con este espacio, con este canal que es Subversión Raza, es darnos esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de clase, esa conciencia obviamente de que vivimos de una manera oprimida o subordinada a una clase que es la que dicta cómo deben de ser las cosas, en todos los sentidos, y obviamente ya después o ya teniendo esa conciencia, pues buscar la manera de salir adelante, ¿no? De emanciparnos. Armando dio ya toda como quien dice, la tesis de lo que se debería de hacer, lo que se busca hacer para cambiar la situación, obviamente. Pero lo primero, pues, que hay que hacer es reconocernos en nuestra situación en la que estamos, o sea, y reconocer también que así como estamos en esta situación, hay gente que está en una situación peor incluso y que en lugar y que son personas que son víctimas del sistema en el que vivimos, o sea, no son personas huevonas y claro, va a decir alguien, no, es que yo conozco un caso de alguien que sí era un pinche flojo y que no quiere hacer nada. Vato, tu caso es el de una persona. Sí, exacto. Estamos hablando de millones, estamos hablando de más de 50 millones de personas que viven en pobreza, más de 50 millones de personas. Entonces, si una persona me viene a decir 1, 2, 3, 4, es más, 1000, que me diga 1000 casos, que me los diga así, realmente sí, con la suficiente información como para poderlos identificar esos 1000 casos. Ni siquiera esos 1000 casos son suficientes para contrarrestar los más de 50 millones de personas que viven en pobreza, ajá, como para decir que lo sistemático es
Es que lo sistemático es que la gente es pobre porque quiere o porque es porque no aprovecha las oportunidades o porque es huevón. Así de que, por eso digo, ni con 1000 casos completamente registrados que me traigan me van a convencer de que no es una cuestión estructural, porque definitivamente no pueden ni siquiera 1000 casos. No, pues no, estadísticamente no se justifica. Millones, o sea, no se justifican. Entonces, no vengan con eso. O sea, entonces, lo importante es precisamente eso, o sea, saber entender que la gente que vive en una situación precaria lo hace porque no tiene manera, no tiene las oportunidades ni la forma de salir adelante. Que la gente que vive o que tiene ayuda del gobierno es lo mínimo que el gobierno puede hacer, porque ojo, de nuevo, el asistencialismo en el gobierno solo es una pinche pizca pedorra de lo que son las garantías que debería de tener cada ciudadano en base a la Constitución. Entonces, cualquier ayuda que reciban del gobierno es una cosa mezquina comparada con lo que realmente por derecho de ciudadanía deberían de recibir cualquier persona y más quien vive en una situación vulnerable. Entonces, tenemos que entender eso y cambiarnos ese chip, quitarnos esa cultura meritocrática que nos han inculcado en base a ideologías estúpidas como la de este güey Lewis, que hablaba de la cultura de la pobreza y otras ideologías como tales, que lo único que hacen es a la víctima, que en este caso es la persona pobre, volverlo el culpable de su situación, de su situación, en lugar de realmente señalar a los principales culpables de la situación de la pobreza, que es el sistema político y económico y la falta de oportunidades que tienen esas personas precisamente en base a ese sistema. Ahí me faltó a mí hablar, por ejemplo, en el tema de la cultura de la meritocracia, de esas opiniones que hablan sobre ayudar no a la gente dándole dinero, sino dándoles préstamos para que inviertan en negocios, porque la cosa no es ayudarles, no es darles de comer, sino darles apoyos para que inviertan en negocios. Raza, no nos hagamos pendejos. Esos pinches programas de ayuda a pequeños, medianos empresarios que tiene el gobierno no sirven de nada y no van a ayudar en nada mientras no se acabe, mientras no se regule, mientras no se elimine el capitalismo voraz de las grandes empresas, que al final van a terminarse tragando a esos pequeños empresarios por más que les den una ayuda. Porque hay gente que ni siquiera con la ayuda que les da el gobierno de su dinero, ellos invierten en un pequeño negocio y al final terminan cerrando, quebrados, porque los devoran los grandes tiburones, los grandes empresarios. Entonces, ni siquiera es por ahí la tirada de decir, no, pues es que se soluciona en lugar de darles dinero, ayudarles a invertir en negocios. No, en un capitalismo voraz, tiburonesco como el que vivimos, no, eso no funciona. Tiene que haber un cambio completamente de sistema. Sí. Tiene que haber un cambio de sistema para que incluso eso sea factible. Porque ahorita como está, ni siquiera eso es factible. Entonces, tenemos que concientizarnos, tenemos que entender la situación en la que estamos, entender cómo vivimos, entender cómo hay gente, y dejar de ser tan empiristas y dejar de basarnos solo en lo que nosotros conocemos y en lo que nosotros hemos vivido, y entender que hay gente que ha vivido y experimentado cosas que nosotros no hemos vivido, y en base a eso buscar precisamente de nuevo lo que siempre hemos dicho en Subversión, buscar la emancipación de la clase trabajadora. Esa es la única manera en la que vamos a poder salir adelante, o sea, cambiando las reglas del juego, y la única manera de cambiarlas es el poder esté en manos de quienes realmente lo viven y lo sufren y lo trabajan todos los días, que es la clase trabajadora. Así es, o sea, es correcto, o sea, y raza, pues hay que hacer conciencia, hay que instruirse y poder obrero, poder proletario, cambiemos las reglas del juego, podemos llegar a ser
personas dignas, pero no pobres. Así que vamos a ensalzar la riqueza, pero de todos, ¿sí? Exactamente. La riqueza de todos, poder del pueblo, poder proletario, poder para todas las clases y poder para todas, poder para todos, los que sufren de algún tipo de opresión y destrucción para cualquier tipo de mecanismo opresor. Así es como lo veo yo. Así que raza, y las redes sociales y todo, Oso, por favor. Es verdad. Antes de que nos vayamos, sí, recordarles que pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestros canales habituales, que es YouTube, Google Podcast y Spotify. En los tres estamos como Subversión, S mayúscula U, espacio B labial, espacio versión con acento en la O, podcast. En los tres estamos como Subversión Podcast. Y que nos sigan también en nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram, como Subversión Podcast, todo de corrido en minúsculas, Subversión Podcast, para que pues ahí nos escuchen, estén ahí, puedan recibir las notificaciones de cuando subimos contenido nuevo. Y obviamente pues entren al canal, síganos, y pues comenten, que es lo principal. O sea, hagan de Subversión, de este canal, pues su foro de opinión, comenten. Y pues estamos ahí prestos a cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario, bienvenido. Y pues es todo por el momento. Raza, poder obrero, yeah. Ya, bebés, hasta la próxima.